En 1980, Estados Unidos e Israel definieron los movimientos dedicados a promover la liberación nacional como terrorismo internacional, afirmando que no se trataba de otra cosa que un reflejo del enemigo soviético. El 2000 fue año electoral en Estados Unidos. Los candidatos eran Al Gore y George W. Bush. Tras un escandaloso pucherazo en el estado de Florida, Bush se hizo con el poder. La polémica siempre estuvo presente con Bush y no iba a ser diferente durante su mandato. El 11 de septiembre de 2001, el mismo año que George Bush subió al poder, se produjo un atentado que fue el detonante de una guerra que a día de hoy sigue su curso. Este atentado tuvo como consecuencia un efecto psicológico devastador en la sociedad y fue la perfecta justificación para dar comienzo, el 7 de octubre de ese mismo año, a las operaciones militares en las zonas petroleras de mayor interés económico. Había empezado la guerra de Afganistán. Así Bush decidió basar su forma de actuar en el ataque preventivo, ignorando la opinión de la comunidad internacional, justificando sus acciones con la guerra del terrorismo y avanzando poco a poco hasta lograr la invasión de Irak. Esta invasión y posterior guerra le llevaron a tener los índices de aprobación más bajos que se han visto, alimentando también por otros hechos como provocar divisiones internas, crear guerras inconclusas o llevar al país a la peor crisis económica de los últimos 60 años. El gobierno de Bush se define como la doctrina Bush, pero muchos son los que afirman que esta doctrina era un asunto que se venía gestando mucho antes del 2001. ¿Sabía la administración Bush que sus mayores aliados en Oriente Medio estaban financiando una red terrorista que iba a atentar contra el corazón de la nación? Fuera como fuese, en el contexto político estadounidense, los ataques del 11S fueron una excusa perfecta para comenzar lo que hoy día estamos viviendo como la lucha contra el terrorismo, ya que con pretextos similares y siempre en nombre de la democracia, los objetivos de Bush en ambas intervenciones han quedado en entredicho con el paso de los años, y las especulaciones no han parado de surgir acerca de lo ocurrido a partir de los ataques contra las Torres Gemelas. Frente a la pregunta ¿cuáles fueron las razones por las que nos atacaron el 11 de septiembre?, Bush respondió: nos atacaron porque nos tienen envidia y nos odian por lo exitosos que somos. La administración Bush no solo sirvió para instalar un nuevo sistema de control político y social basado en la manipulación mediática que se consiguió gracias al terrorismo, sino que también inauguró un nuevo orden internacional. Este nuevo orden se basaba en una guerra contraterrorista que era la perfecta excusa para llevar a cabo nuevas estrategias expansionistas del imperio norteamericano y que están perfectamente justificadas. El objetivo central se resume en crear un nuevo conflicto mediante la herramienta del terrorismo, para luego poder aportar una solución que atienda y favorezca principalmente a los que la emplean. En esta herramienta tiene una vital importancia el grupo terrorista Al-Qaeda, una organización yihadista planteada como un movimiento de resistencia islámica, que ha sido la clave en las operaciones militares y de inteligencia de los Estados Unidos. Por eso, es considerada una ironía la culpa que se le atribuye a la yihad islámica después de los ataques terroristas de Nueva York y Washington y que se la presente, según el gobierno de Bush, como una amenaza para Estados Unidos. En este grupo terrorista es muy importante la figura de Osama Bin Laden. Fue considerado el primer sospechoso de los ataques terroristas del 11 de septiembre y fue juzgado como terrorista internacional según el FBI. Sin embargo, Bin Laden fue reclutado por la CIA para combatir a los invasores soviéticos durante la guerra soviética-afgana. Fue apoyado conscientemente por Washington desde la Guerra Fría, al mismo tiempo que se le consideraba el principal terrorista del mundo y se encontraba en la lista de los más buscados del FBI. La invasión de Afganistán para encontrar el supuesto autor de los atentados y a otros dirigentes del grupo terrorista se había presentado meses antes como un plan para implicar una acción oculta. Incluso un día antes de los atentados se había acordado otro plan que consistía en un ultimátum final para arrestar a Bin Laden y que tendría como resultado una acción militar si el régimen se negaba a entregar al terrorista. Como era de esperar, el régimen talibán se negó y los primeros ataques se registraron el 7 de octubre, poniendo como excusa los atentados del 11S. Esta misma excusa, los atentados de septiembre, fue utilizada también para atacar legítimamente a Irak, relacionando este caso con Saddam Hussein en los ataques. Debido a su orientación política y a su ubicación geográfica, el país empezó a ser un objetivo geoestratégico para los Estados Unidos. Sin embargo, muchas sociedades occidentales mostraron una postura contraria a la posibilidad de comenzar una guerra contra Irak, por lo que la delegación estadounidense defendió que Irak poseía armas químicas y biológicas, así como laboratorios de difícil detección, pero nunca los encontraron. Era simplemente una excusa para invadir Irak. Por lo tanto, muchos son los que afirman que los objetivos de atacar en este estado eran puramente económicos, teniendo como principal protagonista el petróleo, por lo que la guerra de Irak comenzó también siendo justificada como una acción causada
en defensa del ataque terrorista del 11S. En el año 2009, George Bush abandona la presidencia, dando paso a su sucesor demócrata Barack Obama, el primer hombre negro en llegar a la Casa Blanca, convirtiéndose así en el 44 presidente de los Estados Unidos. Barack Obama subió al poder el 20 de enero de 2009, en un contexto caracterizado por un gran entusiasmo, posiblemente como consecuencia del rechazo a su antecesor Bush. Cuando sube al poder, Obama se encuentra con una gran lista de problemas heredados: una economía en recesión, el desempleo por las nubes, inflación baja, bancos en problemas, quiebras en empresas, la diplomacia y la guerra, por lo que mucha gente veía en Obama la fuerza del progresismo, que podía actuar como una herramienta ideal para cambiar la imagen de Estados Unidos como país invasor. Haciendo mención a las guerras en las que Estados Unidos está involucrado, Obama pidió al pueblo que trabajara y llevara a cabo un sacrificio para poder salir de la situación problemática en la que se encuentra el país, a diferencia de Bush, el cual después del atentado del 11S lo que pedía era que se continuara trabajando y disfrutando de la vida. Obama buscaba cambiar la imagen del país, que debido a las acciones de Bush se vio deteriorada, llegando a dar una imagen completamente desgastada y violenta a nivel mundial. Quería llegar a este lavado de imagen mediante unas acciones completamente diferentes a las de su antecesor, buscando realizar cambios desde dentro del país para poder proyectarlo fuera. Algunos de estos cambios se centran en sectores como la salud o el apoyo económico, franjas que el antiguo presidente Bush no había tomado como prioridad en su mandato. Sin embargo, la esperanza del Yes We Can y este cambio prometido por Obama se ha visto golpeado duramente, ya que el presidente ha sido incapaz de acabar con la guerra de Irak. Es de importancia destacar que en los primeros años de gobierno, Obama fue de manera ostensible muy vehemente con la administración Bush, pero los ataques hacia su gobierno, tachándolo de pasivo y aislacionista, han provocado una mayor actividad en el apartado bélico, ya sea de manera directa o indirecta en diversos conflictos. Tras casi 14 años, ¿podemos decir que Estados Unidos venció? ¿Consiguió resultados positivos en su presunto afán por alcanzar la democracia de los países invadidos? ¿Cuáles han sido las consecuencias humanas, económicas y geográficas de tan frecuente actividad bélica? En la actualidad el mundo se ve golpeado por hasta 22 países en guerra, entre los cuales indudablemente se encuentra Estados Unidos. Tanto el conflicto afgano como el iraquí aún siguen vigentes desde comienzos del siglo XXI, mientras que a su vez la presencia de Estados Unidos es visible en el conflicto entre Israel y Palestina. A partir de las numerosas especulaciones nacidas desde los atentados del 11S, podemos concluir que si bien la versión oficial o generalmente aceptada de la guerra contra el terrorismo es la respuesta de Estados Unidos ante los ataques de Al-Qaeda y la búsqueda y captura de sus máximos dirigentes, Osama Bin Laden o Saddam Hussein, la realidad podría ser totalmente diferente. Si tomamos como ciertas las teorías paralelas desde los hechos vividos en 2001 hasta los continuos enfrentamientos en Afganistán e Irak, responderían de manera directa a un simple pretexto del gobierno de George Bush. La desaparición de Al-Qaeda junto a la no salida de Estados Unidos de dichos territorios alimentan más aún si cabe estas especulaciones y dan lugar a un futuro incierto para el país ahora gobernado por Barack Obama.